Mushoku Tensei Old Dragon's Tale. Capítulo 15. Funeral. El dios Dragon-sama dejó escapar un sonido inarticulado al ver los restos de Lunariasama. Ah, 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 ah. Sus ojos abiertos, boquiabierto, mirando incrédulamente el cuarto. Yo también no podía creer lo que estaba viendo. Lunariasama estaba muerta en un charco de su propia sangre. La persona que me había aceptado como si fuera suyo, muerta. ¿Quién? ¿Por qué? No lograba entender. Ella no albergaba rencores con nadie. Todos en el mundo dragón la amaban profundamente. Nadie habría siquiera pensado en asesinarla. Y aún así, estaba escuchando claramente al bebé gimiendo en las cercanías. Llanto desgarrador. La voz de alguien que había perdido algo irreemplazable. El hijo del dios dragón estaba llorando. Eso me regresó a la realidad. Vi al dios Dragon-sama, mostrando una emoción que antes jamás había contemplado en su rostro y una voz que jamás había oído de su parte. Furia, dolor y resentimiento. Un devastador torrente de emociones, confusión, ansiedad y conmoción. Un torbellino de emociones expresadas. Jamás había visto al dios Dragon-sama tan emocionado. Se puso de cuclillas y sostuvo a Lunariasama en su mano derecha y a su hijo con la izquierda. Lunariasama probablemente no tuvo una muerte rápida. Había rasguños en todo su cuerpo. Una herida potencialmente fatal se encontraba en su cuello, 3 en el pecho, 2 en el abdomen y 8 en su espalda. Realmente terrible. El asesino se había excedido en demasía a la hora de matarla. A pesar de que Lunariasama era humana, como hija del dios humano, ella estaba llena de amabilidad y compasión, completamente ajena al conflicto, y aún así una criatura tan gentil se resistió vigorosamente. Tras tantas heridas fatales, ella aún así no se dio ante el enemigo. ¿Por qué? Era obvio. Ella estaba acurrucada como una tortuga para proteger a alguien, para proteger al hijo del dios Dragon-sama, su hijo. Lunariasama se resistió al atacante y fue asesinada por ello. Pero ella pudo protegerlo. A pesar de las numerosas heridas en su espalda, el niño había sobrevivido. Probablemente el asesino huyó tras asesinar a Lunariasama. ¿Por qué? El dios dragón murmuró inexpresivamente, hablando consigo mismo como si estuviera confirmando la situación. Quizás él tenía la misma interrogante que yo, la identidad del asesino de Lunariasama. ¿Por qué? El rugido del dios dragón hizo temblar toda la casa. La ciudad completa se sacudió e incluso la montaña misma tembló. ¿Quién la asesinó? Sed de sangre permeó por todo el mundo dragón. Todos los seres vivientes temblaron horrorizados, estremeciéndose ante la furia de Dios. Desde los lagartos más pequeños, los dragones en el cielo y nosotros la raza dragón. Todos temblamos en horror. Yo no era la excepción. Todo mi cuerpo tembló y se derrumbó en el lugar. Si bien sabía que el dios Dragon-sama no me haría daño, no pude controlar mi temor inconsciente. Rayo de luz brilló desde el cuerpo del dios Dragon-sama, lo que yo percibí como luz, pero había sido un puño. Un puño que llevaba la tremenda furia del dios dragón pasó por mi costado.
Cuando me di vuelta para mirar, había un gigantesco agujero en las murallas. A través de la ciudad de Cayos se veía continuamente un gran espacio en la zona trasera del paisaje de la ciudad, la cual se convirtió en una caverna abierta. Con un solo golpe, el dios dragón Sama había destrozado un gran pedazo de la montaña rugido del dragón. Es vergonzoso que lo admita, pero me oriné un poco. En ese momento podría haber sido erradicado al igual que esas piedras. No habría sido extraño que el dios dragón Sama saliera de la casa para desatar su furia. Pero eso no ocurrió, debido a que había una persona que no le temía la ira de Dios. Su hijo. Después de que el dios dragón Sama lo levantara con la mano izquierda, él ya no estaba llorando, aunque sí seguía resoplando a través de la nariz, levantando su cabeza para mirar al dios dragón Sama, como si estuviera aliviado de que hubiera llegado. El dios dragón vio al niño y se calmó ligeramente. Él entendió que todavía había algo que proteger. Laplace. Dios dragón Sama me llamó. Sí, aquí estoy. Reúne a los 5 generales dragón. Encuentra al asesino. Sí. No pedí un plan de búsqueda. No sugerí descubrir los motivos primero. El dios dragón estaba enojado, una ira que jamás había visto antes. Los 5 generales dragón fueron ordenados a reunirse y cazar al criminal. Así que nosotros obedecimos. Los generales dragón se reunieron inmediatamente. Era simplemente natural, siguiendo una orden directa del dios dragón Sama. Yo me apresuré en contactarlos para comunicarles la orden y así reunirlos. Estos se abalanzarían por cualquier comando del dios dragón Sama, sin importar qué. Por algo éramos los 5 generales dragón. Es más, con el asesinato de Lunaria Sama, sería extraño si los 5 no lo hicieran. ¿Qué? ¿Lunaria Sama fue asesinada? Cuando informé las circunstancias a los 5 generales dragón, todos tenían una dolorida expresión. Nadie en el mundo dragón odiaba a Lunaria Sama, especialmente considerando que era la pérdida del dios dragón Sama. Todos sufrieron por él. El cuerpo de Lunaria Sama estaba cubierto de incontables heridas. El sospechoso obviamente es una persona. Hice mi reporte. El dios dragón Sama permaneció en silencio una vez que los 5 generales dragón se hubieran reunido. Él parecía haberse calmado ligeramente en comparación a cómo había estado antes, pero lentamente se podía sentir cómo emanaba una terrorífica intención asesina desde su rincón del cuarto. Una vez finalizado mi reporte, el dios dragón Sama finalmente habló. Encuentren al criminal y arrástrenlo ante mí. Todos los generales dragón temblaron frente a su voz. Incluso yo estaba aterrorizado. La ira del dios dragón Sama jamás lo había visto así antes. Incluso cuando Crystal, uno de los 5 generales dragón, había muerto, nunca estuvo así de encolerizado. ¡Obedecemos! Al instante, los 5 generales dragón respondieron y sus miradas se transformaron. Si era una orden del dios dragón Sama, descenderíamos hasta las profundidades del infierno. La ira del dios dragón Sama era nuestra ira. Todos estábamos determinados en encontrar al asesino de Lunaria Sama. ¡Vayan! ¡Sí! Ante la orden del dios dragón Sama, los 5 generales dragón se dispersaron por todo el mundo dragón, cada uno buscando al culpable en su propia forma. Incluso yo quería encontrarlo usando mis propios métodos. Laplace, quédate. Sin embargo, fue detenido por el dios dragón Sama. Fue una sorpresa. Después de todo, tenía el ojo demoníaco, la habilidad para trazar al criminal a partir de las pistas que había dejado atrás. Estos rastros no desaparecerían inmediatamente, pero sí lo harían con el pasar del tiempo. Nadie debería estar más calificado que yo. Además, que ya tenía un historial al haber sido capaz de capturar al criminal que había asesinado a Crystal. ¿Por
¿Por qué? Yo también deseo vengar la muerte de Lunaria-sama, pero tenía un papel más importante que jugar. Lloremos a Lunaria. En ese momento, finalmente comprendí que el dios Dragón-sama no estaba solamente furioso. Estaba triste. Si piensas en ello, era obvio. Siendo honesto, yo conocía muy poco acerca de los sentimientos del dios dragón. No me había dado cuenta de cuánto él la amaba. El dios dragón Sama siempre parecía algo distante, como si siempre hubiera mantenido una distancia razonable con Lunaria Sama. Pero ese no era el caso. Él realmente la amó. Simplemente tenía una forma distinta de mostrarlo. Entendido. Mí, quien acababa de dar el saludo máximo, Dios Dragón Sama dijo en voz baja: gracias. Los funerales en el mundo de dragón eran un asunto especial. Los miembros cercanos de la familia eran los responsables de llevar al cuerpo. Esta persona usualmente era el cónyuge del fallecido, sus hermanos, padres y, para aquellos sin familiares cercanos, amigos, colegas o incluso sus superiores. Los muertos eran llevados de donde fuera que yacían y acarreados hacia el centro de la ciudad. Toda ciudad tenía un altar en este lugar. Se utilizaba para rezar por un renacimiento seguro para los recientemente fallecidos. También donde los seres queridos podían dar su panegírico. No recuerdo los detalles, pero el mensaje señalaba que podrías volver a nacer nuevamente bajo el alero del dios Dragón-sama en la siguiente vida. Una vez que fueran leídos estos, el muerto era llevado al centro de la ciudad, dando una vuelta alrededor del perímetro en el sentido del reloj. Dios Dragón-sama sosteniendo Lunaria-sama, mientras yo llevaba al hijo de ambos. Completamos con sumo cuidado la ceremonia mientras dábamos vuelta en la ciudad. Los demás miembros de la raza dragón estiraban sus brazos para luego cruzarlos por sobre el pecho cuando vieron quién estaba llevando a la fallecida. El saludo máximo de la raza dragón. Nosotros levantamos un puño por los vivos, pero no por los muertos. Esa era la forma de la raza dragón. En una situación normal, uno solamente saludaría cuando se viera el cuerpo, pero todos los habitantes de la ciudad llegaron para asistir al funeral de Lunaria-sama, reuniéndose en el perímetro interno, debido a que todos la amaban profundamente. Todos deseaban verla una última vez. Tras dar vuelta una vez, llegamos a un pequeño edificio circular, una edificación construida a partir de piedra. En sus murallas estaban grabados infinidad de nombres. Varias tabletas de piedra a su vez habían sido erigidas a su vez con nombres grabados. Los nombres de aquellos que habían fallecido en el mundo dragón. El dios Dragón-sama ingresó a Lunaria-sama en el edificio y una persona rápidamente fue a recibirle. Alas tatuadas y escamas faltantes en algunos sectores. Un anciano. La raza dragón tenía una larga esperanza de vida, pero no somos inmortales. Eventualmente todos fallecemos. Él se vio entristecido al reconocer a Lunaria-sama. ¿Cómo puede ser que Lunaria-sama haya fallecido? ¡Qué tragedia! Él murmuró, con los ojos llenos de lágrimas, mientras tallaba su nombre en una tableta de piedra con un cincel de hueso de dragón. Los nombres usualmente eran tallados en las murallas en orden, pero personas especiales en su lugar, como Lunaria-sama, se les tallaba en tabletas de piedra. Por supuesto, Crystal también vio su nombre tallado en una de estas. Este era un cementerio, el cementerio de la raza dragón, una instalación para recordar a los muertos. Cuando el anciano recibió a Lunaria-sama de parte del dios Dragón-sama, se dirigió a la zona trasera del edificio. Yo caminé junto al dios Dragón-sama. Allí había un oscuro agujero. El agujero era tan profundo que parecía continuar hacia otro mundo, pero, por supuesto, esto no era así. Ese agujero llevaba hacia la cima de la montaña Rugido del Dragón, o sea, al cielo.
Rezo por aquellos quienes se han convertido en almas que encuentren la buena fortuna en el más allá, y para que ellos regresen a estas montañas bajo la guía y las bendiciones del dios Dragón Sama. El anciano recitó un largo panegírico. No lo recuerdo todo en detalle, pero era más largo que aquellos cantados en la ciudad. Tras finalizar el cántico, el anciano ubicó los restos de Lunariasama junto al agujero. Usualmente el cuerpo era dejado caer dentro del agujero y así el funeral finalizaba. Dicho hueco llevaba hacia el cielo, y si uno salía de este, sería devorado por una gigantesca serpiente negra, dragón rojo, azul o peor incluso. La raza dragón tenía una larga esperanza de vida, pero aún así podíamos fallecer a causa de la vejez en caso de no hacerlo en batalla. Alguna vez en el pasado esto fue considerado deshonroso. Se pensaba que era un honor pelear y morir por el dios Dragón Sama, pero él no lo pensaba así. Él creía que toda la raza dragón era igual bajo él. Es por eso que se inventó este método como funeral. Le daba a aquellos que fallecieron por edad o enfermedad el mismo respeto que el dado a la muerte de un guerrero, y al igual que estos, sus nombres eran tallados. Todos vivían y morían por la raza dragón. Sin embargo, tales ritos funerarios no eran adecuados para Lunariasama. Por lo tanto, tras este servicio se ofició un funeral de acuerdo a las costumbres de la raza humana. El dios Dragón Sama levantó a Lunariasama y regresó a la mansión. Allí, en el jardín detrás de esta, dejó sus restos. A continuación, con un rostro lleno de dolor, el dios Dragón Sama generó una llama desde su mano, envolviendo a continuación a Lunariasama con su fuego. Los restos de Lunariasama se quemaron al instante, convirtiéndose en nada más que blancos huesos y cenizas. Junto con el dios dragón, enterramos los huesos y cenizas en el piso, plantando a continuación un pequeño árbol sobre estos. Este era el funeral de la raza humana. ¿Cómo? ¿Es diferente ahora? Bueno, pero en esa época ese era el ritual fúnebre de la raza humana que había sido compartido al mundo dragón. Los cadáveres podían transformarse en monstruos donde yacían, por lo tanto, debían ser quemados y enterrados, con árboles plantados encima de estos, para permitirles crecer a partir del poder del fallecido. Así es como la raza humana, cuya esperanza de vida era más corta que la de un árbol, lloraba a sus muertos. El dios humano fue el que me presentó a Lunaria. Tras haberla enterrado, el dios Dragón Sama compartió conmigo el cómo se conocieron, mientras yo escuchaba en silencio. Al principio fue solo un experimento. Si acaso era posible tener hijos con otras razas y de ser así, ¿qué clase de poderes tendrían? Un experimento con consecuencias para todas las personas de los mundos. Aquellos experimentos fueron llevados a cabo muchas veces, pero un día el dios humano dijo, ¿qué sucedería si los dioses tuvieran hijos juntos? Y a causa de esto, el dios humano trajo consigo a Lunaria, dado que ella era su hija y los demás dioses eran hombres. Por lo tanto, no podíamos tener hijos directamente entre sí. Yo no amaba a Lunaria, pero ella siempre dio su mejor esfuerzo por el mundo dragón, usando sus poderes como la hija de un dios para enriquecer el lugar. Para mí, toda la raza dragón son como mis hijos. Todos son importantes y deseo que todos y cada uno de ellos sean felices. Pero, cuando Lunaria me dio un hijo, finalmente me di cuenta que ella era más especial para mí que la raza dragón. No me había dado cuenta, pero para el momento que lo noté, había comenzado a amarla. El dios Dragón Sama dijo con un rostro nostálgico. Lunaria Sama jamás cambió, una persona llena de gracia. Incluso el dios dragón había llegado a amarla. Laplace. Sí. Yo no puedo perdonar a quien asesinó a Lunaria.
Sigo temblando con una furia sin precedentes. Sí, incluso si los otros mundos se vuelven nuestros enemigos, me seguirás. No es necesario siquiera preguntar. Todos, no solo yo, seguiremos al dios Dragón Sama hasta el final, incluso si significa nuestra destrucción. Dios Dragón Sama se levantó en silencio, sus ojos enfocados y su cuerpo emanando una sed de sangre. Ya no había más tristeza. Yo estaba con miedo, a pesar de que sabía que esa intención asesina no estaba dirigida hacia mí, pero no había ser vivo que no la encontrara terrorífica. Nuestra venganza había comenzado. ¿Amo? Cuando volvió en sí, Rostelina estaba enfrente suyo, estudiando a Laplace con una expresión llena de preocupación. ¿Qué sucede, Rostelina? La historia no ha terminado, pero escuchaste suficiente por hoy. Oh, no. Deseo que continúe, pero... ¿Laplace ama? ¿Quizás deberías descansar por esta noche primero? ¿Por qué dices eso? Es que... Rostelina sacó un pañuelo de su bolsillo y limpió el rostro de Laplace con él, atrapando cierta cosa que caía por su mejilla, humedeciéndolo. Sí, en algún momento de la historia Laplace había comenzado a llorar. Lágrimas caían por su rostro, sollozando entre medio de sus palabras. Su pronunciación se había vuelto tan confusa que para el fin de la historia era difícil entenderle. Oh, lo siento. Cuando recuerdo ese momento, siempre me pongo así. Laplace Sama amaba a Lunaria Sama, ¿verdad? Bueno, ella era mi madre. A pesar de que no estábamos conectados por sangre, ella se mantuvo a mi lado. Ella siempre estuvo allí cuando yo regresaba a casa, sonriendo gentilmente, escuchando mis historias. Una diosa de la compasión, el que fuera tan cruelmente asesinada. El experimentar ese horrible día, incluso ahora... Laplace lloró, con una mano cubriendo sus ojos, agachándose y con sus hombros temblando, sollozando ligeramente, llorando. Rostelina observó en silencio al hombre que le doblaba en tamaño, llorar enfrente suyo. Ella estaba afligida, dado que esta era la primera vez que le veía llorar, pero tras un rato corrió a la cocina a buscar un vaso de agua y luego regresó. Lentamente, ella acarició su espalda y le ofreció el vaso. Gracias, Rostelina. Ahora que pienso en ello, tú siempre has estado ahí para consolarme. Estaba cansado de estar en una casa solo y soy feliz de tener a alguien que me diera la bienvenida. No, está bien, amo. No necesito que me agradezca. Estoy feliz de poder ayudar. Bueno, sigamos contando el uno con el otro. Laplace dijo mientras se volvía a enderezar en su silla. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados, pero sus lágrimas se habían detenido. Una voz clara salió de su boca, ya no entorpecida por los sollozos. Continuemos las historias. Lo siento, pero puede que suelte más lágrimas de ahora en adelante. Sí, tendré algo de agua lista. Realmente eres considerada. Pues bien. Laplace volvió a mirar hacia la nada, recordando un pasado que no deseaba rememorar. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video.
que me ayudaría mucho si decides volverte miembro del canal de YouTube. En serio que sería buenísimo para mí y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin del capítulo 15. Dios, sad ese capítulo, re sad ese capítulo. Y se vienen cosas, porque el dios dragón quiere venganza. O sea, el dios dragón quiere encontrar al asesino y no le va a importar si se tiene que ir en guerra con todo el mundo. Bueno, con todo el mundo no es la palabra, con todos los mundos. No le importa. Pero de que atrapa al asesino, lo atrapa. Oye, por como sabemos lo que es esta obra, 100% seguro que el dios humano tuvo que ver en algo. ¿Sabes también qué se me ocurrió aquí con el ato? Pero no creo, no creo, porque pues al fin y al cabo tenía heridas en la espalda y no creo. Pero el dios humano es un cabrón. A ver, a mí me dijeron por ahí, no, que pero este es el dios humano de antes, a lo mejor no era malo. Entonces, te puedo más o menos comprar eso de que a lo mejor no era un cabrón todavía. Pero, pensando en que si el dios humano es un cabrón, desde un principio, a lo mejor él planeó el hecho de, mira, te doy a mi hija, ten un hijo con ella, que se enamore, y cuando se enamore, la hago matar. ¿Te imaginas? Hago que se suicide. ¿Te imaginas? Sería increíble también. Pero bueno, la hago no porque tiene heridas en la espalda. Por un momento se me ocurrió, ¿y si se hubiera suicidado? Pero no, tiene heridas en la espalda. Pero bueno, la hago matar para provocar caos. Caos, porque sabemos que en esta época hubo caos. De nuevo, por cosas de Mushoku Tensei que ya leímos, de los primeros volúmenes, sabemos que todos estos mundos se fueron al carajo. Y esto evidentemente es el inicio de todo eso. Así que para mí, claramente, el dios humano metió mano. Claramente. Pero bueno, obviamente si saben los detalles, pues no los digan, porque al fin y al cabo lo estamos leyendo. En unos capítulos llegaremos para ver bien los detalles. Pero es que para mí es muy obvio, ¿sabes? O sea, no hay que... Salvo que haya un giro tremendo y que el dios humano sea como... ¡Oh! ¡Qué tristeza! Ahora me voy a volver malo, malote, ¿sabes? Salvo... que también puede ser, ¿no? ¿Sabes? Desarrollo de personaje y se volvió malo después de esto. No lo sé. Es que me huele muy mal porque el dios humano en esta novela es un tipazo, hermano. Es tipo, le puede dar tecnología a todos, le puede dar cultura a todos, puede ayudarlos a todos. Es un tipazo, mi pana. Si yo no hubiera leído nunca Mushoku Tensei, para mí el dios humano sería wow, como al principio de Mushoku Tensei también como que no, el dios humano está ayudando a Arceus, claramente lo está, o sea, claramente el dios humano es bien con él, hasta que uno se da cuenta de todo. Claro, la cosa es que el dios humano puede ver el futuro, es verdad. Bueno, veremos. O sea, para mí está clarísimo que el dios humano es el culpable de todo, pero a lo mejor y no. A lo mejor me sorprendería muchísimo que no. Me sorprendería un montón que no. Pero esperemos a ver qué pasa. ¿Sabes? Sí que me sorprende a todas estas. Que el cabrón tuviera hijos. Es un men pixelado ahí. que tiene un montón de hijos. Eso ha sido lo que más me ha sorprendido, la verdad. En fin, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.